Noragami es una serie de manga escrita e ilustrada por el dúo Adachitoka. Su manga finalizó recientemente el 6 de enero del año presente 2024, con un total de 27 tomos recopilatorios. La serie tuvo una adaptación animada por el estudio Bones, el cual transmitió 2 temporadas de entre 12 y 13 capítulos, la primera en el 2014 y la segunda en el 2015. Personalmente considero que Noragami fue un anime que no se apreció mucho en su momento, y que su manga no tuvo las visualizaciones y el auge máximo como lo merecía a comparación de otras series, por lo que este video lo hago como una especie de oda hacia la serie de manga, externando los motivos por los que considero que merece una tercera temporada. Primero comenzaremos narrando la sinopsis de la historia, la cual contiene elementos relacionados con el sintoísmo y gira en torno a Yato, un dios que concede deseos a la gente por dinero, para así algún día construir su propio santuario. Una tarde, mientras cumple un recado, un estudiante llamado Hiyori lo salva de ser atropellado, y luego de este incidente ella se transforma en una Hanyu, lo que la hace capaz de percibir el mundo espiritual. Este incidente provoca que Hiyori se separe de su cuerpo físico cada vez que se duerme, lo que comienza a sucederle en cualquier sitio y momento. A partir de entonces, acompañados por el joven Yukine, Yato y Hiyori tienen diversas aventuras en tanto aguardan que él consiga devolverle a su estado natural. Más adelante, un hechicero conocido como Padre se suma a la historia e intenta separar a los tres en búsqueda de sus propios intereses. Esa es la sinopsis que podemos encontrar en búsqueda por saber de qué trata la serie a grandes rasgos, pero Noragami es mucho más que lo anterior y toca temas sumamente densos y sorprendentes. Utiliza el concepto de los dioses, un tema ya utilizado en diferentes animes, pero con un toque emblemático que lo hace interesante, por lo que nos pasaremos a explicar el contexto y el desarrollo. Debemos tener en cuenta que la historia transcurre en el Japón moderno, donde existen 2 dimensiones paralelas, el Shigan, en el que habitan los humanos y otros seres vivos, y el Shigan, en el que se hallan dioses, espíritus, demonios y otros personajes pertenecientes al folclore japonés. Con todo esto podemos decir que el manga profundiza y desenvuelve temas ya tradicionalistas y culturales con fantasía y aventuras emblemáticas, que ya se vieron algunas en las 2 temporadas existentes, pero que podrían continuar en una tercera temporada. Además de esto, en el Shigan se encuentra el Takamahara, hogar de las deidades al que únicamente se pueden acceder a través de un santuario, solo una vez que el dios esté anotado en un registro divino. Además, al ser escrito se puede participar en conferencias entre dioses. De acuerdo a la trama de Noragami, es común que las personas no sean capaces de percibir la presencia de los seres espirituales, y en caso de que lo logren, suelen olvidarse de ellos al poco tiempo. Sin mencionar que en el universo de la serie, tal como lo dicta la religión santoísta, se encuentra el inframundo, gobernado en soledad por el Izanami. Además, existe el llamado Cielo, una organización conformada por divinidades y shinkis leales a la Amaterasu, que castigan a quienes se rebelen contra esta. Yato, el protagonista de la serie, es catalogado como un dios menor en este universo, siendo solamente un dios dedicado a las entregas y pedidos básicos como encontrar un gato, por ejemplo. Desde el inicio de la serie, su sueño es tener un santuario dedicado a él y tener más de 1.2 billones de seguidores. Originalmente la trama de la historia gira en torno a ello y ayudar a Hiyori, la otra protagonista, a poder recuperar su normalidad y no depender de su cuerpo. Pero en torno a todo esto, ambos se hacen grandes amigos, formándose un gran cariño y aprecio entre ambos en conjunto con Yukine, un Shinki. En Noragami, los Shinkis, traducidos como tesoros sagrados, son espíritus que los dioses utilizan para diversas tareas y propósitos. Un Shinki se hace del espíritu vagante de un ser vivo, mayoritariamente de humanos, que murieron debido al asesinato o accidentes. En resumen, una manera trágica. De este modo, un dios nombra al espíritu errante haciéndolo suyo. Este último no recuerda nada de su vida pasada. Todos los datos que se mencionan hasta ahora son fundamentales en la serie, tienen un porqué y funcionan como un punto de reflexión y desarrollo en la historia. Como mencioné anteriormente, hay una trama general, pero van surgiendo dificultades y subtramas que potencian la serie. Por un lado está el deseo original de Yato,
Por otro está el querer volver a la normalidad de parte de Hiyori, y por otro está Yukine, el Shinki, el cual, al ser un niño de 12 años, prácticamente está en la adolescencia, y al haber fallecido así, porque siempre se quedará en esa edad, esto le da muchos cambios de humor y actitudes principalmente en la primera parte de la historia, y los Shinkis, al pecar incluso de pensamiento, le causan daño directo a los portadores, como robar o pensar maliciosamente. El resto de dioses que al inicio muchos de ellos miran con desdén a Yato no tienen mucho vínculo tan formado o un aprecio por este y sus amigos. Cada dios es una representación de las deidades del folclore japonés, además que los Shinkis de ellos muestran una representación de los lazos con sus dioses, así como la historia de cada uno de ellos. Por otra parte, Padre, el villano de la serie, hace sus movimientos para hacer la vida imposible de Yato y sus amigos, y los motivos de este se van revelando conforme avanza la serie de manera fragmentada. Noragami en sí merece una tercera temporada, aunque quizás un remake tampoco estaría mal, pese a que no considero malas las temporadas ya existentes, sí existen algunas variaciones entre una y otra. Por ejemplo, la introducción, subtramas y el desenlace de la primera temporada con la introducción del personaje de Rabo, que no aparece en el manga, aunque Bones no introdujo este personaje tan de la nada, puesto que fue basado en una idea de Adachi Toka. Adentrándonos a los personajes, las personalidades e historia de cada uno de ellos encaja perfectamente con la trama. Los personajes, empezando con los protagonistas, evolucionan constantemente y no se quedan atrapados solo en un punto. Aprenden de sus errores y avanzan en su sentir y actuar. Por supuesto, sin perder su esencia. Por ejemplo, con Yukine, el menor de nuestros tres protagonistas, es un personaje con un pasado muy difícil, pero que al inicio ni él mismo conoce su propia identidad. En más de una ocasión en la serie, el personaje vuelve a caer en momentos de quiebre y reflexión, llegando en un punto incluso de no retorno, que si tuviéramos más temporadas de la serie lo miraríamos animado. Por supuesto que todo esto no es porque el personaje de Yukine no aprenda, sino que encaja con su naturalidad, de recordar que es un preadolescente descubriéndose, que falleció joven y que le hizo falta una familia cálida, además de su historia triste en vida. Sin embargo, aprecia a Yato y Hiyori, y existen guiños a lo largo de la serie e ilustraciones de las autoras que comprueban los detalles de cariño y aprecio, como el gorro que Yato le obsequia a Yukine, utilizado en la última ilustración del manga. El protagonista principal, Yato, tiene una combinación de personalidades. Está su lado cómico y extrovertido, pero también su lado serio. Sus actitudes infantiles a veces ocultan en cierta parte su pasado y sus dificultades. Aprende de los demás dioses y también aprende a cuidar de Akire-sama y a ser un dios en toda la extensión de la palabra para bien. En conjunto con Hiyori se nos demuestra que los dos se aman. Por supuesto, las autoras no olvidan la parte de que una es una humana y el otro un dios, y como el romance no es el tema principal, no gira toda la trama en torno a esto, pero tampoco la deja completamente de lado, sino que nos dan momentos y detalles emblemáticos que apenas y tocándose o con pocas palabras o acciones, a nosotros como lectores se nos da a entender el cariño que se tienen mutuamente. Hiyori, la tercera protagonista, muestra la parte maternal para estos dos, apoyo, ayuda y orienta emocionalmente y con acciones a Yato y a Yukine, por lo que en ningún momento se siente que Hiyori sea una carga, sino todo lo contrario. Es un soporte y un pilar fundamental para la tríada de protagonistas. Podría estar continuamente hablando de todos los aspectos relevantes, importantes y de aprendizaje que esta obra nos ofrece. Sin embargo, tampoco me gustaría quitarle la chispa o la emoción que se siente al leer esta obra para quienes no la han leído. Pero en definitiva, la serie merece una tercera temporada y debería tener su reconocimiento internacional y popular como otras series del medio. Lo tiene, sí, pero a mi parecer no lo suficiente. Lo que sí puedo destacar es el dibujo preciso y desmesurado de los detalles, las acciones de pelea y los diálogos emblemáticos. El pasado de los personajes, cruel y duro, pero que llega a un punto de introspección. Personajes secundarios y terciarios con personalidades interesantes, con actos que marcan un antes y un después. Y un villano y antihéroes que aprendes a odiar o amar en toda la extensión de la palabra. Si miraste el anime de Noragami y no te has aventurado al manga, de una te lo digo, debes de leerlo.
Y si no lo has leído o visto algo de esta obra, bueno, ¿qué estás esperando?